sobre la clasificación sobre algunas ciudades de Venezuela. Estamos construyendo la primera comuna agroindustrial, por el ejemplo, de Belarus. Es una cooperativa en la esfera de agricultura para poder abastecer con productos alimenticios a Venezuela y así asegurar la seguridad alimenticia del país. Tenemos cosas para decir. Bien importante todo lo que se está hablando allí, porque además yo creo que hay un punto fundamental que diferencia esas relaciones y que además cómo se distingue cuando una relación entre dos países es de subyugación por parte de una potencia extranjera contra un país, y es el tema de la transferencia tecnológica. Aquí nunca las potencias colonialistas de siempre, de Europa ni de Estados Unidos, hicieron ningún tipo de transferencias, montaban sus empresas aquí y cuando se querían llevaban se la iban. materia Exactamente. prima y nos traían el producto el producto manufacturado ya para comprarlo más caro. Mientras que las relaciones con países como China, como Belarus, con Argentina, con Brasil, están sustentadas sobre el marco de la transferencia tecnológica, y eso quiere decir desarrollo para Venezuela. Y decía el viceprimer ministro, vivienda y alimentación, dos temas concretos para el pueblo venezolano. Otro tema concreto, el gobierno de eficiencia en la calle. El día de hoy, vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, estuvo en el estado de Portuguesa visitando una planta procesadora de alimentos, creaciones de los venezolanos, y vamos a escuchar lo que dijo. Adelante. Nosotros estamos en el gobierno de eficiencia en la calle, estamos en el estado Portuguesa, en el municipio Turén, y estamos en un hermoso proyecto, producto de las ideas y de la visión estratégica del comandante supremo Hugo Chávez. Aquí estamos en la planta de procesamiento de pasta Turén, y aquí somos testigos de cómo podemos nosotros en Venezuela hacer pasta que no provenga del trigo, sino que su materia prima sea nacional, como es el caso del arroz y del maíz. Bueno, y varias cosas importantes, aparte del tema de la soberanía y la independencia tecnológica, que es un tema importante para dar la batalla precisamente económica en este momento, el tema de la creación propia por parte de unos venezolanos en esta fábrica en el estado Portuguesa, e incluso tratar de alejarnos de estos productos transgénicos. Una de las cosas importantes, uno de los temas que está ahí a veces por debajo de la mesa, pero que es fundamental incluso para la vida. Eso está ocurriendo en el estado portugués. Y que forma parte de la lucha de la construcción del socialismo, como bien lo decía el vicepresidente Arreaza. El socialismo o es ecológico, o es ecologista, o no es socialismo. Y eso lo entendemos todos los que estamos luchando por un modelo alternativo a la sociedad capitalista que se autodestruye a sí misma. Y bueno, Jessica, precisamente hablando un poco de lo que estaba mencionando anteriormente, la transferencia tecnológica, allí también estuvo el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio. Vamos a ver qué dijo, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando, y regresamos aquí a la mesa informativa. Esta es tecnología china, los hermanos chinos vinieron para acá, nos ayudaron a instalar la planta, y luego, bueno, comenzamos nosotros en nuestro proceso. Gracias precisamente a ese trabajo del Ministerio de Alimentación, Benalcázar, todo su personal de, trabajadores que se ha preparado, hemos logrado, desde su inauguración hasta ahorita, aumentar de 6 toneladas de producción mensual a 30 toneladas de producción mensual de pasta corta, larga, de arroz y de maíz. Es bien importante y para nosotros una gran alegría. Bueno, claro que sí, una gran alegría para todo el pueblo de Venezuela. Ya a mí me provocó comer esa pasta, no sé si claro, ¿quién no? Y a esta hora ya provoca, ¿no? De 6 toneladas en 2009 a 30 toneladas hoy nos hizo aumentar esta procesadora. ¿Qué tal? Claro que sí, son políticas que de repente algunas personas no verán en este momento, pero en el marco del mediano plazo, el desarrollo de estas políticas exactamente de manera continua va a garantizar la soberanía alimentaria. Además va a tener impacto sobre la economía venezolana, haciendo que los costos se mantengan o bajen, y bueno, eso evidentemente va a ser de beneficio para todo el pueblo venezolano, donde la gente que se pregunta, bueno, ¿para qué sirve todo eso? Va a saber para qué sirve. Bueno, ya hablábamos sobre el tema de las relaciones bilaterales con otros países y de las transferencias tecnológicas, y lo veíamos ahí en concreto. ¿Para qué nos ha servido la transferencia tecnológica de otros países hacia Venezuela? Ahí tenemos un ejemplo concreto, para subir de 6 a 30 toneladas en
alrededor de 4 años en la producción de este tipo de pasta. Nosotros tenemos que hacer ahora sí una pausa, Ronald, en este momento. Antes de irnos vamos a escuchar Lo Dijo. En esta oportunidad hablamos del ministro del Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas. La revolución bolivariana multiplicó los medios de comunicación. Por Venezolana Televisión, por Venezolana. Un espacio alternativo para el análisis de los medios venezolanos. Otra vez. Para el análisis. Cayendo y corriendo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Venezolana Televisión, el canal de todos los venezolanos. Actívate, juventud, las calles son nuestras. ¡Viva la revolución! ¡Esa! De Venezuela es un monumento que representa parte de la inventiva artística que tiene el Estado Lara. Actualmente la flor está en completo abandono. La gobernación del Estado Lara no está atendiendo como es debido a este importante espacio. La única cosa dolorosa es que la gente que estuvo al frente de eso no fue capaz de mantenerla como era. Era todo un sueño de convertir esa flor en un centro científico. El presidente de la República hizo un comentario de la recuperación de inmediato de la flor de Venezuela. Coloca: Maestro Fruto Vivas, he ordenado declarar la flor de Venezuela Patrimonio Cultural de Venezuela, vamos a recuperarla completamente, así será. En esa reunión, tal como he insistido, he dicho lo que he dicho públicamente en cuanto a los escenarios que está enfrentando nuestro país y nuestra obligación como ciudadanos de que el desenlace de esta crisis sea un desenlace por una ruta de transición democrática. ¿Qué me enteré yo? Ramón Guillermo de León le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo de León le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar dentro de una crisis, un golpe de Estado o un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. Está poniendo bajo el amparo del rey. Sí señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles. El líder supremo, Hugo Chávez, apostó por una comunicación directa, sin intermediarios, cara a cara con el pueblo venezolano. Lo venimos logrando, lo viene logrando el pueblo venezolano, una nueva dinámica de comunicación y de información popular, libre de la dictadura mediática de la burguesía y del imperialismo. 45 televisoras, 350 radios comunitarias, el financiamiento de más de 300 películas y 378 programas Aló Presidente hacen del comandante supremo Hugo Chávez la figura más importante a escala mundial de las comunicaciones del siglo XXI. Seguimos aquí en la mesa informativa. Jessica Sosa, este servidor Ronald Muñoz, se incorpora con nosotros, invitado, amigo de la casa, el diputado Robert Cera. Robert, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para todos nuestros usuarios y usuarias que el día de hoy nos acompañan. Quisiera empezar en primer lugar presentando a todos los periodistas en su día. Yo colocaba hoy en el Twitter que el periodismo es mucho más que una profesión. Y es porque es una oportunidad histórica, ¿no? Quienes tienen la oportunidad de llegar a grandes masas e informar de manera veraz, oportuna, de llevar a la gente el mensaje diario, tienen una gran responsabilidad. Por eso felicitamos en primer lugar a todos nuestros periodistas del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a todos estos compañeros que día a día salen a las calles en búsqueda de la verdad, en búsqueda de las respuestas al pueblo, de informar a nuestro pueblo. Quiero felicitar a todo el CIPSI, a todos sus trabajadores y sus trabajadoras, y luego, bueno, al resto de los periodistas de las empresas privadas, que en algunos casos, incluso producto de su necesidad del sueldo, no dicen lo que quisieran,
pero a quienes también felicitamos en todo caso por haber pues llegado a ejercer el derecho y la profesión de periodista. A todos los periodistas en su día, un feliz día y un llamado a la conciencia de la importancia que tiene ser periodista, sobre todo en tiempos de revolución. Así es, fíjate, estamos en un momento interesante. Esta semana han ocurrido hechos que apuntan directamente a la Asamblea Nacional, 2 diputados en hechos bastante oscuros, ¿no? El tema de la diputada María Corina Machado, que asume con orgullo un audio que la compromete a ella en temas bastante... Usted es el abogado. Sí, bueno, en primer lugar. Y el tema del diputado Richard Mardo, que está en hechos de corrupción, incluso pudiera estar inmerso en hechos de narcopolítica. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que estos diputados de la oposición ya no deben tener currículum, sino prontuario, ¿no? Todos ya parecen unos delincuentes comunes, ¿no? Unos choros. Tú observas las acciones de algunos de ellos. Estamos hablando del caso de Mardo, que además tiene varios hechos importantes que comentar. No sé si ustedes recuerdan primero aquel hecho que se dio con Jean Francis, de una periodista del ex Sistema Nacional de Medios Públicos, que bueno, tuvo un hecho puntual con ella. Luego, bueno, Mardo ahora en esto que ha iniciado un proceso de investigación acerca de la corrupción en los partidos políticos. Eso nos lleva a una primera pregunta: ¿cuál es el fin de la política? Chávez ha citado a Bolívar, el comandante invicto, y ha dicho que es proveer al pueblo de la mayor suma de felicidad posible. Ellos pareciera que pensaran que la política es proveerse de la mayor suma de dinero posible. Es lo que pareciera que aplica en la derecha venezolana. Y bueno, y luego lo otro, que sé que vamos a entrar en detalle más adelante, es el video de esta diputada que nuevamente apela al imperio norteamericano a servirse, a arrastrarse frente al imperio como forma de hacer política, y en esta oportunidad confiesa lo que ya todos sabemos, pues que ella tiene intereses en juego que revelan un plan desestabilizador contra el gobierno bolivariano que encabeza nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Muestra nuevamente las rodillas. Robert, que la tiene todo el tiempo pegada al piso, por cierto. De lo que tú estás hablando, de la forma como la derecha concibe la política, nosotros tenemos allí un micro sobre Primero Justicia, precisamente para contextualizar el tema, dado que vamos a comenzar con el caso del diputado. Y eso es una fotografía de ellos, porque lo que es Primero Justicia es lo que hoy es la derecha venezolana. Y quien no lo fuera, que se desligue, porque eso es lo que está dirigiendo, lo que vamos a observar, no sé qué han preparado, pero lo que vamos a observar es lo que en definitiva describe a la oposición y a la derecha venezolana. Bueno, vamos a ver primero, antes de ir al caso concreto del diputado Mardo, vamos a ver de dónde viene Primero Justicia. Hoy la mayoría de sus integrantes están por delitos de corrupción y están al menos señalados. Vamos a ver de dónde viene esta organización política. Hablamos de Primero Justicia. Conmigo, yo, George Walker Bush, juro solemnemente Primero Justicia comienza su actividad política en el año 1992, bajo la denominación Asociación Civil Primero Justicia, organización dedicada, según sus propias palabras, a promover e incidir en la democratización de la justicia venezolana. Si ahondamos un poco más sobre sus comienzos, conseguimos algunos indicios que vinculan a esta organización en actos fraudulentos, tal como lo revela este documento oficial notariado el día 23 de diciembre de 1998, donde se deja ver cómo el tráfico de influencias, las relaciones familiares y los vínculos laborales de los que conforman esta asociación civil propician un acto ilícito. Julio Andrés Borges, actuando en carácter de presidente de la Asociación Civil Primero Justicia, acepta y recibe la donación de 60.060.000 bolívares de la mano de Antonieta Mendoza de López, quien para la fecha se desempeñaba como apoderada y gerente de asuntos públicos de Petróleos de Venezuela. Nos llama poderosamente la atención el vínculo familiar directo entre Antonieta Mendoza de López, madre, y el ciudadano Leopoldo López Mendoza, hijo, quien se desempeñaba para la fecha como miembro de la junta directiva de la mencionada asociación. Además de ser empleado activo de Petróleos de Venezuela, cabe destacar que la normativa interna de PDVSA
prohíbe la realización de donaciones a funcionarios o familiares directos de empleados, así como a entidades que pertenezcan total o parcialmente a dichos funcionarios. De esta manera, comenzaba su andanza política, primero justicia. Bueno, de un acto de corrupción nace primero justicia, ¿no? Bueno, y de una visión de la política, porque fíjate que ellos creen que el poder es hereditario, ¿no? Ellos tienen una concepción de papá y mamá. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hace poco en la campaña del fascista que pareciera ser gobernador de Miranda, él puso en un video a su papá a matraquear. Pues hay un video en el cual el papá matraquea así a carapelada, pues él pide real y martilla a gente a nombre de la campaña de su hijo. Y en este caso observamos un micro en el cual, recordemos al país, Primero Justicia nace de una asociación civil en la cual la mamá de Leopoldo López, funcionaria de PDVSA, le da real a su hijo, le hace un regalito a su hijo por un dinero para la organización política de la cual él formaba parte, ¿no? Esto de las cuotas, ¿no? Vamos a pedir a mi mami que mi mami trabaje en PDVSA para que mi mami nos dé un regalito. Entonces mi mami saca del dinero del Estado para un partido político para intereses propios. Esa era la concepción de política que ellos tienen. Ahora, el problema grave aquí es que hay un sector de la población, en el tema de la polarización que existe en Venezuela, entonces un sector de la población que tú dices eso y parece que creía que algo así es normal. Imagínate que tu mamá, la mamá de Robert Serra, trabajara ahorita en, qué sé yo, en PDVSA o en una empresa de Guayana, de allá del Estado Bolívar, y sacara una cantidad de millardos para dártelos a ti para que fundes un partido alternativo al PSUV. O sea, ¿qué diría? Sí, o no solo eso, que yo forme una institución precisamente porque sé que mi mamá está en una empresa del Estado y que me va a dar dinero del Estado, una forma de lavar ese dinero que es del Estado, que se están llevando a través de esta fundación que le pertenece a su hijo, no se pagan y se dan el vuelto. Eso así funciona primero Justicia, que inició de esta forma, no solo con un cheque, sino con varios cheques, claro, depositados al mismo cobrador, que es este señor Julio Borges. Luego observamos una foto, que entiendo es la misma foto que luego se repite en abril, una foto salen todos ellos, pues todo el cartel de la mafia, ¿no? Que se mantiene el mismo cartel que observamos ahí en la foto, donde sale Radosky, Ocari, todos quienes hoy en día están implicados en algún hecho de corrupción, de manera directa o de colaboración. Y esta nueva generación que ahora representa al señor Marcos, pero mira, es que no hay uno. Julio Borges recibió los cheques. Ocari tiene vuelto nada del municipio Sucre, de que no hace nada, lo tiene hundido en la basura. Y los últimos tres casos, el de Caldera, observamos y recordamos el caso, donde él después intentó defenderse con algo que dijo que no dijo, pero que sí era verdad, pero que no entendimos nunca. Y ahora este compañero Mardo, todos implicados en hechos de corrupción, aunado al que fue alcalde de Lechería en el estado de Anzoátegui. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una organización política que tiene como práctica el matraqueo político, que tiene como práctica la matraca y el martillo a quienes poseen dinero y que se aprovechan de la condición de políticos para esto que nosotros hoy observamos. La cosa es que ellos siempre hablan de persecución política y entonces ahora el diputado Mardo es una especie de Robin Hood, pues entonces él le daba el dinero a los pobres. Sí, pero las reglas están claras. La fiscal general decía ayer, bueno, si esto era así, usted tenía que declarar el origen y el destino, tan sencillo como eso. Sin embargo, hay pruebas contundentes de que era más allá. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Richard Mardo, para ver las cosas que dijo ayer en la Fiscalía y el análisis del diputado Robert Serra. Adelante con el sonido. Yo no debería estar aquí, pero estoy aquí porque soy un dirigente opositor, un diputado opositor, y por eso estamos aquí dándole la cara al país. Me siento contento de estar aquí rodeado de mi pueblo, de dirigentes políticos de la talla de Antonio Ledesma, de diputados, diputadas, de sentirme con la conciencia tranquila, de saber de que Dios existe y Dios quiera que los magistrados y magistradas, su conciencia les permita tener un resultado con justicia, porque de algo pueden estar seguros: pase lo que pase, yo seguiré dándole la cara al país, seguiré trabajando por los más pobres, seguiré enfrentando a todos los poderes. Aquí, Robert, hay un tema, ¿no? Fíjate, el diputado Richard Mardo, en este caso, bueno, dice que él es inocente. Yo no soy quien aquí, no somos quien aquí para poner duda en lo que dice, pero es que hay un precedente muy elocuente. El diputado Richard Mardo aparece en un video jalándole el cabello a Jean Francis Colina, quien es reportera de este canal,
mejor conocida como La Negra, donde le jala el cabello, y cuando se le preguntó, bueno, él dijo que él no había hecho nada. Si tú eres capaz de negar algo en lo cual apareces grabado en un video y decir que tú no hiciste nada, ¿cómo podemos nosotros pensar que también es inocente en eso que está afirmando? Mira, más allá de eso, el problema es que ellos se alborotan y después no se miden, ¿no? Bueno, primero hay que ver que dijo que estaba rodeado de connotados líderes como Antonio Ledesma. Cuando mi abuela escucha eso, le da mucha rabia, porque es que el malandro de Ledesma fue el que le quitó un kiosquito a mi abuela que tenía en la Plaza del Carmen, cuando era alcalde, ahí en la avenida Sucre. Él debe acordarse quizás de lo mucho que se llevó por ahí. Mataban a los boneros. Sí, cuando además perseguían a los boneros, cuando aquí se le sacaba la ballena a los viejitos, cuando todas esas cosas que comandaba el propio Antonio Ledesma, quien fue reseñado como un prócer de la patria. Bueno, tú me dices, dime con quién andas y te diré quién eres, Mardo. Trata de tener cuidado con esa junta que tú andas ahorita, eso es muy peligroso. Pero más allá de eso, él dice que lo que él plantea. Ahora, cuando tú revisas el comportar de Mardo durante toda su campaña, y hay un registro comunicacional, porque ellos para todos quieren ser unos showmen, ¿no? Todos ellos, los dirigentes de derecha. Tú lo ves en varios lugares entregando lavadoras, neveras, no sé qué, cosas que no fueron justificadas y cuya proveniencia no se aparece en los libros contables, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral. Todos quienes hemos sido candidatos en alguna oportunidad sabemos que debemos tener un libro contable en el cual nosotros entregamos las cuentas de los gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral. ¿De dónde vienen y a dónde van? Correcto, de dónde procede el dinero y hacia dónde van, que fue invertido dentro del marco de la campaña, porque en Venezuela, señor Mardo, hay un Estado de Derecho que penaliza la corrupción, que penaliza el lavado de capitales, que penaliza muchos delitos que pudiesen estar en juego en casos como este. Pero no solo eso, ustedes pueden abordar algunas de las páginas noticiosas de este país, o pueden ir al agua, la cantidad de vallas que tiene el señor, la cantidad de pagos en equipos publicitarios que hoy tiene Mardo y Primero Justicia. Hay páginas de este país de mucha importancia en el aspecto noticioso en la red, donde tú abres y tienes que calarte a Mardo mientras revisas toda la noticia porque lo tienen ahí puesto, porque él paga para eso. Esa es, por ejemplo, son algunos de los hechos que nosotros podemos observar. Todo lo que él gastó durante su campaña, que no fue reseñado, e incluso luego, en una de sus primeras ruedas de prensa, en el alboroto, en que le decían habla, no hables, cállate, siéntate, párate, él dice, sí agarré algunos cheques, pero no fueron tantos, y lo gasté en la campaña. El problema no es ese. El problema es que yo no puedo hablar de ello posterior a la campaña, porque hay una legislación electoral. Si usted lo estaba haciendo por la vía legal, compañero, ¿por qué usted no lo manifestó en su momento al árbitro electoral? ¿Por qué no lo registró en los cuadernos contables? ¿Por qué no se legalizó la procedencia del dinero y además hacia cuál era su destino? Son preguntas que le quedan al país. Nosotros no estamos para juzgarlo. Ahora, lo que no se puede permitir, compañeros, es que se haga común en la política venezolana la corrupción. Y si hay alguien que está legitimado para decirlo, es este gobierno, precisamente el de Nicolás Maduro, que ha tomado medidas incluso con funcionarios que se han hecho llamar revolucionarios para realizar hechos de corrupción o convalidarlos. Por eso, si hay uno, además del comandante invicto Hugo Chávez, que está moralmente validado para ese tipo de acciones, es el propio Nicolás Maduro, que ha puesto mano dura dentro de él. Pero sale de nuevo la bandera de persecución política, diputado. Bueno, eso no es una persecución política, eso es que aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos, pero por choros, por matraqueros, porque agarran la política para otra cosa. Es muy fácil que yo agarre a cuenta de político, me robe no sé qué, haga no sé qué, después diga, ay, que me están persiguiendo por político. No, cuidado. Claro, los hechos por los cuales... Apoyándote en un escenario polarizado, tú sabes que hay gente que te va a creer a ti. Claro. No, y que tú sabes más, tú agarras la figura de vocero de oposición, bueno, haces cualquier tipo de hecho común, porque, ojo, mucho cuidado con los delitos políticos, una diferencia que hay clara, y los delitos comunes. Estamos hablando de hechos de corrupción, delitos comunes que son establecidos en nuestro Código Penal, por eso se solicita el antejuicio de mérito para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le corresponde. Que, ojo, la inmunidad parlamentaria tampoco nos hace exentos del cumplimiento de la ley. La inmunidad parlamentaria tiene, como lo ha establecido la doctrina y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, un marco, un ámbito de acción dentro de las funciones parlamentarias, producto de nuestra función parlamentaria. Pero no es que yo a cuenta de diputado voy a salir para la calle y voy a empezar a atracar gente. O a cuenta de diputado voy a irme a meter por una y te voy a robar tu casa. O voy a agarrar y voy a empezar a lavar capitales, entonces yo soy inmune. Porque como soy opositor, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y si la justicia, ni siquiera el gobierno, sino la justicia me busca, yo soy un perseguido político. Eso no debe pasar aquí. Precisamente sobre lo que tú estabas diciendo allí de los elementos sobre los cuales se sustenta la denuncia, habló la fiscal general. Vamos a ver qué dijo ella y vamos a regresar aquí para que comente. Los elementos que vinculan al diputado Richard Mardo constan en el expediente: una denuncia presentada por el diputado Pedro Carreño, el acta de la copia, el video de la transcripción de lo ocurrido en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la relación de los cheques emitidos por el diputado, recibidos por el diputado Richard Mardo,
Ya yo les voy a leer las cifras y mayores detalles para no hacer esto muy largo. 12.000, 6.000, 6.000, 70.000, 5.400, 35.000 en efectivo. Estos son bolívares. 152.265 bolívares, 207.500 bolívares, 172.000 bolívares, 46.201 bolívares, 68.400 bolívares, todo esto en dinero efectivo. Y el argumento es que eso no se registró como actividad sospechosa. El diputado declaró solamente 548.960 cuando estaba recibiendo 2.449.724. Lo que sea la suma, tiene que declararla, porque nuestra ley dice que hay que declarar lo percibido, lo veraz, lo cierto. No es que uno tiene que inventar. Bueno, más claro imposible. Este es precisamente el punto, ¿no? Claro. Él dice que él declaró 548.000 bolívares cuando estaba recibiendo 2.449.000 bolívares. Es un elemento sospechoso. Eso te hace pensar en un elemento sospechoso. ¿Por qué declaraste un porcentaje del 25% y no la totalidad del ingreso? Bueno, ¿Qué cosas se pueden pensar? No, bueno, yo pudiera pensar que ese 25%, si tenía un ingreso legitimado, era lo que realmente iba a hacer en gastos de campaña, lo demás podía ir para otra cosa, que yo no lo conozco. ¿Qué pudiera pensar yo? Por ejemplo, ¿Qué pudiera pensar yo, Jessica? Claro. Que lo sospechoso está en que el 75% que no declaró, o había alguna ilegalidad en su procedencia o en su ejecución. O no era legalmente, no era totalmente legal de dónde procedían o a qué los iba a gastar, y por eso no justificarlo. Porque lo cierto es que él habló de un 25% que se justificó, sí, que quizá pretendía también lavarle la cara, ¿no? También pretendía que justificarlo. A los cheques de Cargill. ¿Cómo? Los cheques emitidos por Cargill, Ajá, encargada de distribución de alimentos en el país. Sabemos la guerra en materia de alimentos que estamos librando en el país. ¿Esa qué lectura política? No, y no solo ese, que además tiene relación con cualquier plan desestabilizador que se esté desarrollando en el país, sino que hay otros, cuando tú revisas el emisor del cheque, que lo vinculas con pool de empresas que tienen, bueno, directa relación con hechos de desestabilización en el país, que han participado en golpes de Estado. Pudiéramos revisar lo que decía Diosdado. Incluso Diosdado hablaba de algunos de los banqueros que hoy no están en el territorio nacional, y eso viene en un hilaje, ¿no? En una relación directa que responde a un plan de desestabilización. Es un contexto. Es un contexto completo, por eso no es casual. Nadie puede revisar el caso Mardo aislado del caso Caldera, del caso Capriles Padre, y mucho menos cuidado del caso María Corina Machado, que la misma diputada que continúa en una actitud. Ese video por eso hay que estudiarlo en mucha calma, lo del audio de María Corina, que ella luego dijo, sí, yo fui. Ella cree que eso le da orgullo, ¿no? Ella de verdad cree que eso es una gracia. Y definitivamente habla de elementos preocupantes, más allá de que revela la desunión absoluta que hay en la unidad venezolana, lo que llaman la unidad. Porque yo por primera vez en mi vida encontré elementos en los que estoy de acuerdo con María Corina. Yo pienso lo mismo que ella piensa de Ramón Guillermo Avilés. Todo lo que ella dijo que él era. Precisamente sobre eso vamos a conversar en el siguiente segmento de la mesa informativa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, Jessica, ¿te parece? Claro, me parece. Tenemos listo el video de tu investigación. Sí, bueno, fuimos a la mesa informativa, fuimos a la Universidad Central con este tema del paro, a ver qué pensaban algunas de las personas que estaban allí. Conseguimos algunos estudiantes y trabajadores del sindicato de trabajadores de la Universidad Central, porque ellos también tienen una posición sobre este paro que pretenden mantener, bueno, la gente de la Asociación de Profesores. La posición que nadie escucha. Sí, que nadie quiere hacer visible, pero ahí está, Ronald Muñoz fue a la UCB y nos presenta este trabajo. Un paro indefinido convocado por autoridades profesorales. Hechos de violencia. Un gobierno que ha respondido a las peticiones de la comunidad universitaria y, sin embargo, los hechos irregulares persisten en las universidades autónomas. Por eso nos vinimos para acá, para la Universidad Central de Venezuela, a ver qué es lo que está pasando en la Universidad Venezolana. Sígueme, vamos a verlo. Los trabajadores universitarios rechazamos categóricamente los hechos de violencia que atentan contra el patrimonio de la humanidad, como es la UCB, y contra los bienes del Estado, porque en el fondo todas esas unidades que fueron quemadas por los grupos violentos son de las instituciones, y de las instituciones son del Estado. Unos autobuses que fueron quemados dentro de la universidad, que nunca se sabe quiénes fueron, y nosotros sabemos el por qué no, unas cámaras de seguridad que están destinadas en unos puntos estratégicos y que nada más funcionan cuando estamos los revolucionarios exigiendo que las autoridades universitarias de una u otra manera nos muestren el presupuesto que es destinado al país. ¿Cuál paro? Nosotros los trabajadores universitarios sí nos mantenemos en media jornada laboral, pero es contra esas autoridades universitarias que no quieren rendirle cuenta a los trabajadores. Ya basta de un paro innecesario, donde ya se les han colocado todas las exigencias bajo una mesa de negociación, donde se les ha dado ese pliego de exigencias en su justa medida,
y que ellos siguen bajo un paro. Entonces, que podemos considerarlo no nada más los estudiantes, sino toda la comunidad universitaria y el país, que esto es de una forma u de otra un vuelco hacia el país donde se quiere deslegitimar no tan solo al ministro Calzadilla y a su tren ministerial, sino al gobierno revolucionario, y desestabilizar la calle, que arder la calle de una u otra forma. ¿Por qué esconden tanto? ¿Por qué se disfrazan y se escudan detrás de la autonomía universitaria? ¿Cuál autonomía? Esa de manejar los recursos a su manera, de colocar el dinero, quién sabe cuánto tiempo ganando intereses. ¿A dónde van esos intereses? ¿A dónde va el dinero de las pruebas internas? ¿A dónde va el dinero de la Fundación UCB? Nosotros tenemos que desmentir hoy aquí a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, a la profesora Cecilia García Rocha, en virtud de que ella manifiesta de que el aumento no llegó a los trabajadores jubilados de esta universidad. Pues nosotros tenemos que decir que es mentira, ¿no? Porque nosotros incluso confeccionamos una tabla de sueldos y salarios justamente para beneficiar a ese grupo de compañeros jubilados que desde hace mucho tiempo estaban por debajo del salario mínimo. PTV, el canal de todos los venezolanos. Relato de un compromiso hecho misión. El comandante Chávez venía desarrollando política de vivienda. Llegó un momento que dijo, vamos a lanzar la gran misión Vivienda Venezuela, una política de Estado, y nos dice, vamos a contarnos, vamos a saber cuántos somos, porque en menos de un periodo presidencial vamos a saldar esa deuda. Cuando él lanza la gran misión, el 30 de abril, hace 25 meses, el registro da 3 millones. Y él con ese coraje, esa valentía, ese amor, dice, si son 3 millones, haremos 3 millones. La gran misión Vivienda Venezuela. La meta es muy grande. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir. Desde el nacimiento de esta gran misión a la fecha, se han entregado 389.345 viviendas. Hoy, 297 familias de los estados Cojedes, Distrito Capital, Lara, Mérida y Zulia reciben las llaves de su hogar. Nosotros como campesinos también nos merecemos una vivienda digna. Agradecido totalmente con el presidente Chávez, el presidente Maduro. El Chávez lo vemos todo el tiempo, ¿no? Agradecemos mucho a él, su sensibilidad, su inteligencia, para haber elegido a Nicolás Maduro como un hombre que asume el testigo. Para nosotros, y para mí en particular, es un gran compromiso, compañeros, poder transformar comunidades y barrios populares de Venezuela entera. Son los soldados de relevo los encomendados a cumplir la meta y el legado del comandante supremo. Ten la seguridad de que cuando termine el año 18, nosotros habremos alcanzado la meta de los 3 millones. Gran misión Vivienda Venezuela. La Contraloría General de la República debería actuar a fondo con estos rectores ladrones que hay. Le están quitando la clase a los muchachos, que son unos irresponsables. Así como nos quitaron el petróleo, la gasolina y la comida. Hace 11 años le están quitando las clases a los muchachos. Irresponsables ustedes. Irresponsables. Los vamos a revisar completico el presupuesto para ver qué han hecho con esa plata. Especulación, compras nerviosas y acaparamiento nos hacen víctimas y victimarios. Denúncianos.
Venía de llevar a Gabriela al colegio y nada más entrar al edificio ya la vecina me estaba pidiendo los zapatos prestados, ¿sabes? La cuenta, por favor. La cuenta no, la factura. ¿Su cuenta, señor? Gracias. Ya va, esto es un recibo, no dice factura, no tiene el logotipo ni el número de la máquina fiscal. ¿Será que va por la casa? No, ya se lo traigo. Gracias. Exige tu factura. Tengo que decir que está en su casa ya. No, ya, era. Ay, nos sentamos aquí al lado, la verdad es que falta no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar al máximo el tiempo suyo. Yo quiero oírte, yo tengo todo el tiempo. No, yo quería oírlo a usted también. Sí, pero primero quiero oírlo a ti. Yo que estoy viendo, don Enrique Capriles, que ha tomado algunas posiciones firmes, pero que al retractarse aquel miércoles 17 nos dio una terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? Claro. Si tú eres el presidente electo, o actúas como tal, o están admitiendo que lo tuyo ha sido, no sé, una salida, una palabra. Oye, no es una cosa, la reacción de Juan Guillermo de Leda, la reunión de Jagua y que me parece terrible. O sea, la respuesta cuál fue, nos parece maravilloso que se restablezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor, eso... ¿Pero usted no vio que decía? Yo lo vi, pues, si me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno, esta gente... Además, que es inoportuno, no ha podido haber sido, además, yo tengo una indignación, porque yo debí haber ido antes al Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Uno se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reacciona. O sea, no puede ser que aquí está pasando en Venezuela y la gente no se entera, porque el Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o que no tenga la remota idea qué hacer con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo que efectivamente yo vaya y me reúna con el Departamento de Estado, con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia, y posicionar una línea radical, como me califican, confrontaciones no dialogante, no electoral. Fabuloso. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me enteré yo? Ramón Guillermo de Leo le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo de Leo le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis. Un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. Bueno, es que son tantas cosas que... Mira, ahí lo primero que hay que decir es una premisa jurídica, y es abogada, que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Cualquier cosa que se pueda decir de esta derecha, de la miseria humana que profesa la derecha venezolana, del fascismo puro, del apatridismo tan real, hay que tener mucho cuidado con esta oposición, de verdad. Esta oposición está demostrando acciones que ya no son de una oposición democrática, ¿no? Elementos como el fascismo. ¿En algún momento lo ha sido? Bueno, yo creo que realmente ellos no han sido democráticos, pero yo creo y espero, tengo la esperanza muy en el fondo de mí, que haya una oposición democrática, que el propio Nicolás Maduro ha hecho un llamado a esa oposición seria, una oposición que desde la oposición construye alternativa, que no se limite a criticar, que no apele al imperio, que es algo muy miserable, ¿no? Muy miserable. Ser apátrida es algo ya muy miserable. O sea, no estar orgulloso de haber nacido en Venezuela y de no confiar en ellos mismos. Porque ¿a quién descalifica a María Corina en este audio? A mí. No, ya descalifica a Capriles, que lo llama bobo, que además que dice que reculó y que como reculó es un inepto. Eso lo dijo a Capriles. ¿Y a quién descalifica? A Ramón Guillermo Aveledo, que es el vocero de la supuesta mesa de la Unión. Por eso yo decía que había algunas cosas en las que estaba de acuerdo. Ella dice que le dio como que fue asco lo que dijo cuando escuchó a Ramón Guillermo. A todos nos da cada vez que lo escuchamos. Pasa incluso contigo y con muchos voceros de la derecha. Pero es bueno que ellos lo manifiesten, ¿no? Esto revela en primer lugar un alto nivel de desunión en la oposición venezolana. Están fragmentados, ¿no? Fíjate cómo están cuchillos entre ellos, ¿no? Entre los que con orgullo dicen ser el ala radical de la oposición, que pareciera, ella dice que es ella, ¿no? Dice que ella representa una ala radical y que por eso sectores le tienen miedo, porque ella podría, bueno, es lo que dice allí, podría llamar al Congreso, a los senadores, podría encarnar una opción no electoral. Sí, no, ya dice, ya no hablando de cosas y se ríe. No electoral y se ríe. Después es magnífico, ¿no? Para ella eso sería espectacular, ¿no? En su burbuja, para eso ella sería muy interesante. Que son vías
no electoral. Bueno, lo que ellos llaman un golpe de Estado, lo que llaman desestabilización, deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay una frase que es interesantísima, porque ellos después dicen, yo dije, pero no dije, yo no fui. Si te vienen a contar cosas de mí, ellos hablan así, ¿no? Hay una frase que es muy interesante, ellos dicen, llevar al Congreso norteamericano y al Departamento de Estado información clave de Venezuela. Cuidado con esa frase. Esa frase revela elementos claros del delito de traición a la patria. Estamos hablando de la soberanía y la independencia de nuestro país. Estamos hablando del gobierno legítimamente constituido, pero además estamos hablando de la violación a los canales regulares, incluso en los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales en materia de reciprocidad establecen que la única forma de activar por la vía jurisdiccional y legal mecanismos internacionales es luego de agotadas las instituciones de cada Estado parte. Y esta señora, bueno, ella no es nadie realmente, ¿no? Ya no tiene legitimidad para eso. Pero esos factores de oposición no agotaron la vía jurisdiccional interna, no agotaron la vía institucional. Incluso fueron tan irresponsables que ese que ella dice que es bobo porque reculó, que es Radomski, solicitó una auditoría que se le concedió y en la cual luego no participó. Esa es esta posición, ¿no? Entonces no fue solo que reculó el 17, María Machado, es que luego convocó una auditoría que, como él sabía, no iba a arrojar errores porque no existen en el sistema electoral venezolano, él decidió no asistir y quedar contumaz, como lo ha hecho frente a la justicia venezolana, donde no participó de ningún hecho. Precisamente lo que tú estás diciendo lo dijo Jorge Rodríguez en este video que tenemos aquí, que vamos a presentar también. ¿Cómo no? Primero que dice esta señora diputada es que el candidato perdedor, el gobernador Capriles, manejó posiciones firmes el día 14 de abril en la noche, cuando llamó a la arrechera, cuando la cloaca ambulante Bocaranda Sardi publicó lo que publicó sobre CDI en su cuenta Twitter, porque queda ya claro que el golpe de Estado tiene, digamos así, dos elementos. El primero es la desestabilización, la violencia, el odio de hermanos contra hermanos, para que ese sea el combustible que eche a andar la máquina del golpe de Estado. Las posiciones firmes que esta señora celebra nos costaron estas 10 vidas, que todavía no las debe Enrique Capriles, y que alguna vez tendrá que pagar. Alguna vez tendrá que pagar Enrique Capriles por estas 10 vidas, dice Jorge Rodríguez, pero también en esta llamada hay elementos, ya lo decía Robert, para estar la diputada implicada en delitos importantes, desde traición a la patria hasta tantas otras cosas. Ella agarra un teléfono cada vez que quiere, llama al Departamento de Estado y pide la intervención extranjera, y está hablando de golpes de Estado, está hablando de asfixiar al gobierno por distintas vías, y lo hemos visto en la calle. Aquí hay dos elementos: la responsabilidad penal, que cae directamente sobre ella por los hechos y los delitos de traición a la patria, quiere ver hechos, y la responsabilidad política, que cae sobre toda la oposición venezolana, sobre los factores de derecha que no terminan de desligarse de hechos como los 15 muertos que hoy tiene Capriles Radomski en su cuenta y que no terminan de desligarse de hechos de desestabilización. Nosotros creemos en que existe una oposición seria. Si existe, este es el momento de desligarse, este es el momento de desprenderse de quienes, como Primero Justicia, Capriles Radomski y esta diputada que se hace llamar radical pero que pareciera ser otra cosa, ella hoy representan en la derecha venezolana. Nosotros creemos que hay una oposición seria, cuerda, democrática y que tiene intenciones de construir desde la oposición. A esa la llamamos, a la reflexión. Esta teoría no puede imponerse, no se puede imponer ser adulante y arrastrado a ninguna potencia extranjera. Por encima de todo el orgullo de ser venezolanos, nuestra institucionalidad, nuestra patria, nuestro pueblo. A ella no la eligieron gringos, la eligieron venezolanos. Interrumpir porque nosotros nos vamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante,